¿Qué tal, mis queridos apasionados del acuarismo? Si se dan cuenta, en las redes sociales, en Google, Facebook y YouTube podemos encontrar muchísima información para principiantes, desde cuidados para peces, cómo alimentarlos, cómo reproducirlos, etc. Sin embargo, hay muy pocos foros o sitios web que se especializan realmente en esta clase de animales, peces exóticos. Así que el día de hoy les voy a presentar un top 10 peces para expertos. En el número 10 tenemos al hermoso morena leopardo. Este animal es muy exótico y muy pocas personas logran mantenerlo en buenas condiciones. ¿Cuáles son las razones de esto? Muy sencillas. Este animal es especialista para escaparse de su pecera. Es capaz de levantar tapa o cualquier superficie que le coloquemos para que tape la pecera y salirse. Este animal puede llegar a medir aproximadamente 1 metro de longitud y ya hemos hablado más sobre esta especie a profundidad en un características y cuidados de la morena leopardo. Si quieres conocer más información sobre este hermoso animal, te recomiendo ver ese video. Hace algunos meses tuve la oportunidad de mantener en mis acuarios esta hermosa especie. En mi experiencia, yo te podría recomendar únicamente adquirir este animal si has tenido previa experiencia con peces raya, ya que la forma de alimentarlos es bastante compleja. Por ejemplo, cuando llegan a su acuario no se alimentan en los primeros 3 o 4 días. Es normal que no coman absolutamente nada cuando llegan a un acuario nuevo. Esto porque son peces muy nerviosos. Además de ello, tenemos que estarlo acostumbrando a nuestra presencia. Lo recomendable sería utilizar unas tipo pinzas con trozos de camarón o pescado y estárselos ofreciendo constantemente. Al principio no te va a querer comer absolutamente nada, pero con el paso del tiempo y confianza que vayas generando con el pez, poco a poco este animal va a ir comiendo desde tu mano o en este caso con las pinzas. Por lo que puedes darte cuenta, no es un animal que sea para principiantes. Necesitas mucha paciencia para mantenerlo y por supuesto las condiciones ideales para su acuario. En el número 9 tenemos al Arapaima gigas, uno de los peces más grandes del mundo. Como te has de imaginar, este animal requiere mínimo 2000 litros en adelante para poder mantenerlo en regulares condiciones, ya que no son recomendables para acuarios. Este tipo de animales son más recomendables tenerlos en estanques. Estos animales se comercializan principalmente porque tienen unos colores muy intensos y muy llamativos para la gran mayoría de los acuaristas. Sin embargo, también tienen la penosa característica de saltar fuera de los acuarios, por lo cual, si no tenemos un estanque en buenas condiciones y llega a saltar este animal, muy difícilmente los vamos a poder recuperar. Además de que son 100% carnívoros, no son nada recomendables para personas que van iniciando en el hobby. En el número 8 tenemos a la Sclerophages formosus o Arowana asiática, en los cuales podemos englobar a la Arowana golden, Arowana roja y Arowana blue crossback. Estos animales son sumamente caros, de hecho se consideran parte de los 10 peces más caros del mundo, por lo cual mantener esta especie requiere sí o sí mucha información, buenas condiciones en sus parámetros, una excelente filtración y por supuesto tener tapa en el acuario, ya que son arowanas. Estos animales suelen saltar fuera del acuario, no son recomendables para personas que van iniciando en el hobby porque obviamente no tienen la información necesaria para mantener un animal de más de 50,000 pesos mexicanos. Así que si no tienes experiencia de al menos unos 5 años manteniendo peces raya, depredadores y arowanas comunes, no te recomiendo para nada mantener un Sclerophages formosus de inicio. Una vez que vas teniendo un poquito más de información sobre la especie, conoces sobre todos los aspectos legales para poder mantener a este hermoso animal, ahora sí te podría recomendar mantener un Sclerophages formosus en casa. Número 7. Potamotrygón leopoldi, también conocida como raya leopoldi o Black Diamond. Este hermoso pez raya es uno de los más exóticos que existe en la acuariofilia. Su color negro con ocelos entre blanco y café
dependiendo la calidad del ejemplar, son sumamente sublimes. Tener este tipo de animales en acuarios llaman muchísimo la atención. De hecho, en el canal ya pudimos mantener esta especie durante un buen rato y mostramos varios videos de la queridísima Miss Ray. ¿Por qué no son recomendables para personas que van iniciando en el hobby? Muy sencillo. Primero, obviamente el precio. Son peces muy caros, aproximadamente 15,000 a 20,000 pesos mexicanos. Segundo, son animales que necesitan sustratos suaves. Si llegamos a tener algún error de poner piedras, decoración plástica o lo que sea que vaya a afectar el nado libre de este pez, vamos a dañar el cuerpo del animal y posiblemente se vayan a provocar úlceras, las cuales se pueden infectar. Es un animal muy delicado de la piel, por lo cual debes tener mucho cuidado en el sustrato que vayas a utilizar si vas a mantener cualquier clase de pez raya, pero en específico la Leopoldi. Son animales que son súper susceptibles a los cambios de parámetros en el acuario. Si llegamos a tener una mala condición, por ejemplo de nitritos, alguna elevación de nitritos, y llegamos a tener una amonía muy alta, en cuestión de minutos, realmente en minutos, puede fallecer este animal. Son sumamente susceptibles a los cambios de agua, así que tenemos que tener muchísimo cuidado en hacer esto correctamente. Tenemos que cuidar temperatura, pH, nitritos, nitratos y amonía. Por lo cual, una excelente filtración nos va a ayudar para mantener en buenas condiciones a cualquier tipo de peces raya. Ten mucho cuidado en ese aspecto. Además, por si fuera poco, estos animales suelen ser un poco complicados al momento de alimentarlos. Al menos los primeros días. Cuando van llegando son animales un poco nerviosos que no confían mucho de su dueño. Recordemos que como cualquier pez raya tienen un aguijón. No son sumamente peligrosas para el ser humano. Si te llegan a picar sí se te va a hinchar, pero no son sumamente venenosas y te vas a morir. No pasa nada, simplemente te va a doler muchísimo, como si fuera una picadura de abeja. Más o menos el dolor es similar. Lo que pasa aquí es de que si estamos constantemente metiendo nuestra mano en el acuario y el pez raya no se ha acostumbrado a nuestra presencia, podemos sufrir de alguna lesión por parte de ella. Otro aspecto es, si vamos a estarla alimentando por nuestra mano, tenemos que tener muchísimo cuidado de darle alimentos frescos, ya que si utilizamos, por ejemplo, camarones y los tenemos congelados por días, ese mismo camarón puede que le llegue a afectar a la salud del animal. Tienen que ser alimentos frescos o, en su caso, alimentos tipo pellet. Si llegamos a acostumbrar a los peces raya a alimentarse por pellet, es la mejor opción. En el número 6 tenemos a uno de los favoritos de los pirañeros, la Serrasalmus rhombeus. ¿Por qué este animal no es recomendable para personas que van iniciando en el hobby? Muy sencillo, es una de las pirañas más agresivas que existen. Pueden incluso atacarte, por lo cual no son nada recomendables ni siquiera para estar metiendo la mano y limpiar el acuario. Sería un terrible error. Una de las diferencias principales de la rhombeus con otra clase de pirañas es que la rhombeus permanece normalmente sola en todo el acuario. Cualquier otro tipo de pez que lleguemos a introducir al tanque junto con la rhombeus será considerado como alimento. No es como una caribe que puede estar conviviendo perfectamente en cardumen de unos 10 o 15 ejemplares en un acuario y verlos comer entre todos. Este animal no convive ni siquiera con su mismo congénere, por lo cual la reproducción de esta especie es sumamente complicada en acuarios domésticos. De hecho, no se tiene muchos registros de que esto se haya logrado en México. La rhombeus, sin duda, es una de las pirañas más hermosas que existen, comparada por supuesto con la piraya o la manueli. Pero si eres un acuarista principiante o inclusive eres una persona algo descuidada o despistada, no te recomiendo tener esta clase de pirañas. Simplemente el hecho de poder manipularlas en dado caso de que salgan del acuario es muy peligroso. Si llegas a tener niños pequeños en casa que se les ocurra meter los dedos, puede ser peligroso. Así que este tipo de animales únicamente deben estar en acuarios de personas expertas en el tema.
En el número 5 tengo uno de los peces que llego a comercializar muy frecuentemente a lo largo del año, el famoso tigre Goliat. Este hermoso pez es muy pero muy nervioso cuando llega a medir aproximadamente 10 centímetros. Es una especie que es tan nerviosa que inclusive en mi experiencia he notado que de un susto se llegan a morir. Las veces que me ha tocado aclimatar esta especie lo tengo que hacer con muchísimo pero muchísimo cuidado. La pecera debe estar con poca o nula luz. Deben estar totalmente separados de cualquier otra clase de animales o decoración. De preferencia deben de estar en peceras pequeñas cuando llegan de la importación. Únicamente por unos 2-3 días deben estar en peceras pequeñas. Esto para evitar que se nos estrese de más. Este animal es muy nervioso, a pesar de que tiene un aspecto feroz. Únicamente en su etapa juvenil tienen este comportamiento nervioso. Ya cuando son adultos se vuelven muy territoriales en el acuario y pueden llegarse a comer a sus propios compañeros. Al tener este detalle de poderlo aclimatar correctamente en nuestro acuario, son muy pocas las personas que llegan a mantener esta especie a longitudes mayores de 30 centímetros. Llegar a ver un tigre Goliat en un acuario que llegue a medir más de 30-35 centímetros en realidad es muy raro. 1. La forma de aclimatar debe ser perfecta. 2. La forma de alimentar también debe ser correcta. Es un animal carnívoro que si le brindamos demasiadas proteínas puede llegar a obstruir su intestino y eso a su vez va a provocar otro tipo de enfermedades y complicaciones intestinales. Así que tener al tigre Goliat, además de obviamente necesitar una pecera inmensa y muchísimo espacio de nado libre. Además de todo esto, es un animal muy volátil. ¿A qué me refiero? Puede estar perfectamente conviviendo con arowanas, guapetas, peces navaja, zúngaros, etc. Pero en cualquier momento, y si no sabemos identificar perfectamente el comportamiento de este animal, puede llegar a matar a sus compañeros. Es necesario tener pleno conocimiento del comportamiento y actividades diarias de este animal para poder identificar en qué periodos es más agresivo que en otras fechas. De lo contrario, muy posiblemente estemos encontrando cadáveres de sus compañeros cada 2 o 3 días. Ten mucho cuidado si llegas a mantener esta especie con otros animales. Número 4. El paddlefish. Este animal es increíble. Es uno de los peces más exóticos que yo personalmente he visto. Sin embargo, poder mantener esta especie es casi, pero casi que imposible en cautiverio, ya que esta especie es como los tiburones. Si por algún momento llegan a permanecer quietos, estos peces se ahogan. Además de permanecer dentro del listado de especies en peligro de extinción y ser sumamente complicada su importación debido a lo que te acabo de comentar, imagínate tener un pez de 40 centímetros que no pueda permanecer quieto. ¿Cómo lo vas a embolsar? ¿Cómo lo vas a transportar? Es muy complicado. Todo esto tenemos que incluirle, por supuesto, el enorme tamaño que llega a alcanzar este animal. Por el simple hecho de permanecer dentro del listado de las especies en peligro de extinción, no debería ser comprado o mantenido por personas que van iniciando en el hobby, aunque muy difícilmente vas a poder adquirir esta especie, ya que como te comenté, su comercialización es muy limitada en todo el mundo. Sin embargo, en Malasia, Tailandia y Vietnam han podido reproducir exitosamente en cautiverio esta especie y los hemos podido localizar con aproximadamente tamaños de 10 a 15 centímetros y viven perfectamente en acuarios de más o menos 10,000 litros. Esto en un cardumen de aproximadamente 50 ejemplares. Son viables para el acuarismo, sin embargo, lo que dificulta aquí para poder mantener o tener esta especie aquí en México es por supuesto su importación. Número 2. Grouper o pez mero. El pez mero es uno de los peces de agua salobre, eso quiere decir que no es de agua dulce ni tampoco es de agua salada, permanece en un punto intermedio, más difíciles de mantener en un acuario. Por supuesto, ya estamos hablando de un pez que alcanza fácilmente los 2 metros de longitud.
2. Come cualquier clase de animales que le lleguen a caber en la boca. Inclusive mamíferos. Puede comerse ratones, puede comerse aves, pueden comerse pequeños peces o medianos peces. Es un pez depredador supremo. Come y arrasa con todo. En este top ya hablamos sobre la inmensa fuerza que llega a tener una arapaima. Bueno, el grouper es 10 veces más fuerte que una arapaima. Si teníamos la ligera impresión de que una arapaima podía llegar a reventar una pecera, con un grouper estamos totalmente seguros que lo va a hacer. Este animal debe permanecer en acuarios establecidos, no domésticos. Además del inmenso tamaño que llega a alcanzar, la fuerza que llega a tener este animal es inclusive mayor que la de un ser humano adulto. Es increíble la capacidad que tiene este animal para jalar o succionar a sus presas, por lo cual no son nada recomendables para personas que van iniciando en el hobby, ni siquiera en etapas juveniles. Número 3. Channa aurantimaculata. Es una de las especies de cabeza de serpiente más hermosas que existen en el mundo. A mi punto personal de vista, la considero la más hermosa que existe. Sin embargo, algunos conocedores y amantes de las cabezas de serpiente consideran que también es muy hermosa la channa barca, aunque yo considero que el precio para poder tener este animal es excesivamente alto en comparación a una channa aurantimaculata. Por ejemplo, la channa barca cuesta aproximadamente 50,000 pesos mexicanos y sus colores no son del todo llamativos. En cambio, una channa aurantimaculata, su precio ronda aproximadamente 4,500 a 5,000 pesos mexicanos. Una inmensa diferencia en cuestión de precios entre una especie y otra. ¿Cuál es el problema con la channa aurantimaculata? Llevamos aproximadamente 2 años comercializando cabezas de serpiente en México y solamente una sola persona a lo largo de estos 2 años ha podido lograr mantener esta especie de aproximadamente 1 año y medio. De 10 centímetros la llegó a crecer hasta 35 centímetros. El dueño se llama Dave Spima. Únicamente Dave Spima logró mantener una channa aurantimaculata por este periodo. Todos los demás clientes que les hemos llegado a comercializar la channa aurantimaculata corrieron con muy mala suerte, ya sea porque les saltaron del acuario, porque de un día para otro murieron o simplemente no lograron que comiera el animal. Razones de esta puede ser mala aclimatación, malas condiciones del agua, el estrés intenso del pez. Vaya, pudo hacer muchísimas cosas. En lo personal, yo he logrado mantener esta especie por aproximadamente 20 días en mis acuarios y posteriormente las comercializo y no he tenido mayor problema. Pero con la información que me brindan los clientes que se les han muerto, no hay nada fuera de lo común. Simplemente el pH está bien, temperatura está bien. Obviamente los peces salen de Aqua Parrot desparasitados, por lo cual podemos eliminar por completo este tema. Pero mueren de un día para otro las channas aurantimaculata. La razón es totalmente desconocida y hasta el momento una sola persona, Dave Spima, ha logrado mantener esta especie por más de 1 año y medio. En el puesto número 1 tenemos a la peligrosa anguila eléctrica. En este canal ya hablamos sobre todos los peligros de mantener esta especie en el características y cuidados de la anguila eléctrica. Es más que obvio que esta especie está sumamente prohibida para personas que van iniciando en el hobby o inclusive con personas que llevan entre 5 y 10 años en él, ya que un descuido te puede provocar la muerte. Es un animal muy peligroso que únicamente deberíamos observar en zoológicos, no en acuarios domésticos. La anguila eléctrica se queda con el puesto número 1 del top 10 peces para expertos. Mis amigos, espero que les haya gustado muchísimo este top, lo hice con mucho cariño y por favor déjenme en la caja de comentarios cualquier otra clase de especies que ustedes consideren deben permanecer únicamente en las manos de personas expertas. Quiero leer en la caja de comentarios todo lo que opinan. Sin más, yo me despido. Yo soy Alberto, mejor conocido como Aqua Parrot King. Nos vemos en la próxima.